Lo radicalmente inconsciente no es el complejo de Edipo. Bueno, Woody Allen ha hecho películas y se ha burlado de eso, y ya todo el mundo a su hermano le llama Edipito, ¿no? Edipito a comer, ¿no? Lo verdaderamente inconsciente tiene que ver con el complejo de castración. Para visualizar la importancia del complejo de castración, basta relacionarlo con dos declaraciones muy importantes que Lacan hicieron. En sus escritos, en la contraportada, Lacan señala: la epistemología nos dejará siempre en falta si no parte de una reforma, que es su versión del sujeto. Su advenimiento no puede producirse en un lugar su advenimiento no puede sino producirse en un lugar que en el presente ocupan los psicoanalistas. Estaba Foucault, estaba Deleuze, estaba Derrida, estaban todos los que estaban de algún modo pensando una subversión del sujeto de la fenomenología. Pero Lacan dice: el único lugar donde puede haber una subversión radical en estos momentos del sujeto es en el campo del psicoanálisis. ¿Por qué? Justamente en el texto que Lacan llama Subversión del sujeto y la dialéctica del deseo, dice: lo que no es un mito y lo que Freud formuló, sin embargo, tan pronto como el Edipo, es el complejo de castración. Y señala: encontramos en este complejo el resorte mayor de la subversión misma que intentamos articular aquí con su dialéctica. Pues propiamente desconocido hasta Freud, que lo introdujo en la formación del deseo, el complejo de castración no puede ser ya ignorado por ningún pensamiento radical sobre el sujeto. Es decir, la subversión del sujeto que hace Freud tiene que ver justamente con la dimensión del complejo de Edipo. En Lacan, el complejo de Edipo va a tomar una dignidad matemática, lingüística, que es lo que llamamos la famosa metáfora paterna. Esta dimensión del complejo de Edipo, que introduce un elemento simbólico, el elemento simbólico de la falta, no es otra cosa que la llamada metáfora paterna. No puedo escribirlo, pero ustedes la conocen: nombre del padre sobre deseo de la madre sobre significado del sujeto. Hay una flecha, surge nombre del padre, se abre un paréntesis, A, que es el otro, sobre falo. Es decir, el significante del nombre del padre viene a tachar, a sustituir el deseo de la madre, produciendo una nueva función del inconsciente, donde la dimensión simbólica del nombre del padre siempre incluirá un significante que falta, el significante del falo, al gran otro. Es otro modo de decir que el complejo de Edipo, si quiere ser ley de deseo, no puede ser otra que la ley de prohibición del incesto. Tu madre no reintegrarás tu producto, tu sujeto no cohabitarás con tu madre. Es lo que con una homofonía en francés diríamos le nom du père. Le nom du père y el nombre del padre. Le nom du père. Para mostrar la fecundidad clínica y doctrinal de estas dimensiones, Lacan, en su seminario Las relaciones de objeto y las estructuras freudianas, problematiza precisamente la cuestión del fetichismo. Pero nobleza obliga: para hablar del fetichismo hay que recurrir, como siempre, a Freud. Sin embargo, antes de Freud, habría que señalar que hay tres textos muy importantes que hablan sobre el fetichismo, que son en el contexto de la psiquiatría del siglo XIX, uno de Charcot, no cualquiera, que se llama L'inversion du sens genital et la perversión sexual, la inversión del sentido genital y la perversión sexual, de 1882. No mucho tiempo después, un clásico de clásicos, de 1886, de Richard von Krafft-Ebing, que publica Psicopatías sexuales, donde él nombra sadismo, masoquismo, y dentro de las diversas perversiones, como él le llama, hay 53 casos de fetichismos recogidos de dimensiones clínicas, o sea, se trata de historiales clínicos. Algunos años más tarde, nada más y nada menos que Alfred Binet, quien dice que Freud le robó su concepto de inconsciente, en 1888 publicó Le fétichisme dans l'amour, donde propone vincular al fetiche con las experiencias de infancia. Antes de entrar a lo que Freud señala, déjenme nombrarles 3 casos rápidamente del psiquiatra famosísimo de psicopatías sexuales,
les voy a hablar del caso 98, 99 y 121. Por si ustedes no pueden dormir, hoy vayan a ver su libro de psicopatías sexuales y lean por lo menos el caso 98. Dice así: una mujer informa que en su noche de bodas y en la noche siguiente, su marido estaba satisfecho en darle solo un beso y por pasar los dedos por la extensión de su cabello. Luego se quedó dormido. Clásico. En la tercera noche llegó con una enorme peluca muy larga y le pidió a la mujer vestirse con ella. Una vez hecho esto, fue ampliamente compensada con sus deberes conyugales descuidados. O sea, ¿cómo decirles? ¿No? En la mañana mostró una vez más la profunda ternura mientras acariciaba la peluca. Cuando la señora X quitó la peluca, de inmediato perdió todo el atractivo para su marido. El resultado de este matrimonio fue, después de 5 años, 2 hijos y una colección de 72 pelucas. Caso 99. 20 años, homosexual. Solo le gustaban los hombres con bigotes tupidos. O sea, aquí en México sería zapatista, ¿no? Un día conoció a un hombre que correspondía a su ideal. Lo invitó a su casa, pero le decepcionó cuando el visitante se quitó el bigote que era artificial. Solo cuando se vuelve a colocar el adorno en el labio superior, volvió a tirar de X, volviendo a la plena posesión de su virilidad una vez que el tipo tenía el bigote. Caso 121. Un joven de 29 años fue detenido en las calles de París por tocar los vestidos de seda de una dama. Afirmó que tiene una manía por el tacto de la seda. Una mujer le atraía solo cuando estaba con vestido de seda. Para él, utilizar un enagua de seda en la hora de dormir es más satisfactorio que estar con una mujer hermosa. Bien, a mí me parece que el primero que da un desentrañamiento de lo que atañe a la dimensión del fetichismo no son los psiquiatras, que hacen una extraordinaria descripción y por lo tanto abren un tiempo importante, sino que es justamente Sigmund Freud en su texto de Fetichismo de 1927, donde señala, y me permito citar a la letra, para que no digan que ando inventando, lo siguiente: si ahora comunicara que el fetiche es un sustituto del pene, sin duda provocaré desilusión. Por eso me apresuro a agregar que no es el sustituto de uno cualquiera, sino de un pene determinado, muy particular, que ha tenido una gran significatividad en la primera infancia, pero se perdió más tarde. Esto es, normalmente debería ser resignado, pero justamente el fetiche está destinado a preservarlo de su sepultamiento. Y dice sin anestesia: el fetiche es el sustituto del falo de la mujer, de la madre en el que el varoncito ha creído. Es decir, es importante señalar que no se trata del pene, que es un órgano biológico, sino del falo de la madre. ¿Cómo sabemos que el falo es un objeto simbólico? Porque es algo que se puede tener o perder. Tiene que ver con la lógica binaria de estar, no estar. Como se puede perder, se puede volver a tener. Fíjense, el varoncito de algún modo habrá visto a su madre y no tenía pene. Y entonces él construye una dimensión simbólica donde le colocaría un falo. Es decir, nada más simbólico que un calzón represente, por seno, una ausencia que debería estar. En ese sentido, estoy tratando de problematizar con ustedes la dificultad de esto. Cuando termina la entrevista, Lacan la termina así: adiós, pobrecito mío. Pobrecito mío. Y empieza la discusión y dice: está muy atrapado, terminará operándose. Esa clase de tipos terminan operándose. Y entonces el médico le dice: pero no podemos hacer algo. No llegaremos a nada, no llegaremos a nada, no cambiaremos nada. Siguen insistiendo que a lo mejor habría otra posibilidad. Por eso me parece que no hay ningún asidero. Y al final Lacan termina: en este caso solo haríamos una monería del psicoanálisis. Precisamente por eso pienso que no hay ninguna esperanza.
¿Esperanza de qué? ¿De convencerlo de que no se opere? ¿De convencerlo de que es hombre? ¿De convencerlo que él, porque tiene un órgano masculino, tiene que asumirse como hombre y además porque tiene barba? Esta persona nunca habló de sus genitales. Cuando habló de operarse, tenía que ver con la cara. Nunca dijo operarse. Habló de operarse la cara. Hipótesis. Me parece que el síntoma de esta persona es la desnudez. Lo que es absolutamente insoportable es la desnudez. Porque en la desnudez hay una fenomenología de que él es hombre. Él dice, me rasuro y me rasuro, pero la cara no me la puedo tapar. Entonces lo que para él es insoportable es estar desnudo. Cuando tiene relaciones sexuales, lo hace vestido de mujer, utilizando su pene. Pero lo que le excita es estar vestido de mujer. ¿A qué voy con todo esto? Me parece que si Freud encontró un límite de su pensamiento y de su clínica en la sexualidad de las mujeres, desde mi perspectiva y mi lectura, la doctrina y la clínica de Lacan encuentra un límite en relación a lo trans. Es decir, Lacan hizo mucho, pensó mucho, abrió mucho, pero en relación a lo trans, allí encuentra el límite. Pero allí encontramos el límite también los psicoanalistas. Las teorías de género, los movimientos políticos, mucha gente está hablando sobre la dimensión de la transexualidad y transgénero. Y los psicoanalistas tenemos muy poco que decir y tenemos que asumirlo con una dignidad epistémica y clínica. Ahora, es esa misma dignidad epistémica y clínica que me parece que nos hace que, así como el límite de Freud fue la sexualidad de las mujeres, al decir algo como que tienen envidia del pene, ese es un límite, Freud no puede ir más allá. Pero lo que Freud dijo nos permitió pensar radicalmente de otro modo la sexualidad de las mujeres. Es Freud quien inaugura una nueva posibilidad de pensar una mujer que no tenga que sentir como hombre y que no esté supeditada a una dimensión fálica, porque con el complejo de castración termina el complejo de Edipo, con el complejo de castración comienza el complejo de Edipo en la mujer, porque la mujer no tiene con qué le amenacen. O sea, la amenaza de castración en la mujer es inútil, no hay significante sexual que la represente en relación al falo. Del mismo modo, y con esto termino, y dejo de gritar, que me parece que hay al menos dos grandes posibilidades desde el campo del psicoanálisis para pensar lo trans a partir de la obra de Freud y de Lacan. Una, la dimensión del nombre propio. Porque fíjense qué fuerte. Cuando un transvesti decide vestirse de mujer, una de las primeras dimensiones que hace es nombrarse como mujer, aunque para lo civil su nombre siga siendo tal. Cuando Lacan entrevista a esta mujer, y ahora sí, ya le voy a nombrar como ella se nombró. No se caiga el faro. Ella dice que escribe y le dice Lacan: